Hola, ¿qué tal? En este video platicaremos sobre la tragedia de Antígona. Daremos una breve explicación y trataremos de elaborar un video ensayo hablando de esta tragedia y relacionándolo con conceptos contemporáneos. Me gustaría platicarles qué textos me ayudaron a realizar este video ensayo, ¿no? El primero fue el capítulo de Hegel, La eticidad desgarrada, del doctor Pablo Tepichín, eh, que se encuentra en la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel, escrito por Carlos Mendiola Mejía. La otra fuente que usé fue la película de Antígona, realizada en el 2019, una fecha contemporánea, claramente. Antes que nada me gustaría como mencionar como una breve síntesis, un breve resumen sobre este texto de Sofocles para poderle darle pie a este video, ¿no? La tragedia de Antígona es una obra teatral antigua escrita por el dramaturgo griego Sofocles, como lo mencioné con anterioridad, en el siglo V antes de Cristo. Esta obra, este texto, forma parte de una trilogía de Sofocles, que la mayoría hablan de Edipo el rey. La historia de Antígona se centra en cuestiones morales y políticas y se ha convertido en una obra muy clásica. Ha sido objeto de diferentes películas, como lo mencioné, y textos y ensayos realizados en la escuela, ¿no? La trama de Antígona se desarrolla en la ciudad de Tebas. Después de que muere su padre, Edipo, claramente se le hereda el poder a sus hijos. En este caso, sus hijos eran Eteocles y Polinices. Ambos acordaron ir rotando el poder para que cada uno pueda ejercerlo de manera libre y sin presiones, ¿no? Y poder compartirlo. El problema radica cuando Eteocles decide no transferir el poder a Polinices cuando le toca, ocasionando el enojo de este último y declarándole la guerra a su hermano, o sea, al Estado mismo. Polinices se levanta en armas en contra de su hermano y se declaran la guerra claramente. En consecuencia, ambos mueren, luchando uno contra el otro. Y se me hace interesante esta parte debido a que podemos ver una representación de qué tan importante o qué tan malo puede llegar a ser el querer el poder que te transforma, ocasionándole la guerra y en este caso la muerte a tu misma familia, ¿no? Creonte, tío de Antígona, una vez que mueren los hermanos, llega al poder y pues decide darle sepultura al que era el rey, que era Eteocles, y prohíbe que se le realice una ceremonia a Polinices, en este caso enterrarlo, ¿no? Para que pueda ser divino. Antígona, hermana de Polinices y Eteocles, desobedece el dictamen de su tío y decide enterrar a Polinices por razones morales y religiosas. Aquí podemos ver el conflicto entre la ley divina y la ley humana, ¿no? Como la ley humana, en este caso su tío, está enfrentándose a sus valores y a su moral, ¿no? De la ley divina. Creonte claramente descubre que Antígona pues lo ignoró y no le hizo caso. Decide enfrentarla y ella lo acepta. Ella acepta que no siguió sus indicaciones. Entonces, Creonte, por miedo a perder y por miedo a ver que alguien desobedece sus órdenes y por miedo a perder esa autoridad que tenía, decide condenar a Antígona a muerte. Esta, antes que nada, se adelanta y decide suicidarse, ¿no? Generando un rompimiento en la familia
y viendo como el primer conflicto entre la ley humana y la ley divina. Aquí podemos ver como temas como la tiranía, el abuso del poder, tragedia, la lealtad familiar y la moralidad, ¿no? Son temas importantes en este texto. También podemos ver de manera muy breve en la película de Antígona, hablan de lo mismo, bueno, le dan como otro enfoque más contemporáneo y, y aquí entra la ética y moralidad, ¿no? Como la justicia y la lealtad familiar pueden estar relacionadas y cómo pueden llegar a chocar en el sistema, en el estado, dentro del estado, perdón. Aquí me gustaría realizar una pregunta que es, ¿hasta qué punto la ley divina se sobrepone a la ley? No, a la ley humana. Pero antes que nada, cuando la ley humana y la ley divina chocan y se encuentran, ¿cuál es más fuerte y cuál tiene más sustento para mantenerse, ¿no? Aquí podemos ver cómo muchas personas, los normativos, podrían decir que claramente la ley humana, siempre, si se llega a chocar con la ley divina, siempre será más importante debido a que vivimos en un estado de normas, más que nada vivimos en un estado, ¿no? Con reglas y con obligaciones. Pero es importante mencionar y me gustaría, o sea, comentarlo en la actualidad, cómo la ley divina ha logrado, ha logrado realizar cambios a la ley humana, ¿no? Podemos verlo con diferentes movimientos sociales en la actualidad exigiendo sus derechos, exigiendo respuestas aquí en México. Y me gustaría verlo más que nada un momento coyuntural en México que fue el movimiento del 68, que ya casi se acerca su fecha de, de recordar lo que sucedió en esta época. Y podemos ver cómo en el 2 de octubre de 1968 el gobierno tuvo miedo. Tuvo miedo al impacto que estaba teniendo el movimiento estudiantil, a la masa que se estaba generando. Tuvo miedo porque la ley divina estaba ganando allí. Me refiero a la divina por la moralidad y por lo que están exigiendo en este movimiento, ¿no? Y una vez que chocaron esta ley humana y la ley divina, que en esta época, pues claramente la represión era como muy constante y muy normal debido al autoritarismo que se estaba viviendo, podemos ver cómo, a pesar de que muchos pueden pensar que la ley humana aquí ganó, debido a que se cumplieron las normas, debido a que, entre comillas, estaban rompiendo la ley los estudiantes, aquí se puede ver cómo la ley divina ganó. La ley divina logró, a pesar de que sus compañeros estudiantes murieran en este fenómeno horrible, la ley divina logró hacer un cambio en México. ¿Qué cambios hizo? Generó empatía, generó un despertar de la sociedad, generó un descontento de parte de la población hacia el gobierno, generó más movimientos. O sea, claramente el movimiento estudiantil se disolvió después de esta masacre, pero la ley divina siguió en diferentes grupos. Se sobrepuso a la ley humana, ¿no? Y así lo podemos ver en diferentes ejemplos en la actualidad, cuando la ley humana falla, ¿no? Muchas veces, al ver que la ley humana nos falla, entramos a la ley divina, ¿no? Nos preguntamos por qué la ley humana sigue aquí en pie si no funciona. Es lo importante, y yo creo que podría haber aquí la importancia de la ley divina, ¿no? Cómo ha logrado hacerle cambios a la ley humana, en este caso a las normas, a lo dicho por los presidentes, a lo dicho por la gente con poder aquí en este país, ¿no? Por último, me gustaría mencionar la eticidad. La eticidad, que es este conjunto de valores humanos y este desgarramiento que sucede, ¿no? También, que es como un paso antes que cualquier otro fenómeno. La eticidad desgarrada solamente sucede en el Estado, solamente se da en el Estado.
y es algo que nos debemos de preguntar. Muchas veces siento yo como politólogos hasta qué punto la ley divina se sobrepone con la ley humana. Muchas gracias.